Hola, les damos la bienvenida a este vídeo de la sesión especial de grupos de arte en Mapping Class Group dentro del quinto encuentro conjunto de la Sociedad Matemática Mexicana y la Real Sociedad Matemática Española. En este vídeo tenemos el placer de presentar a Alejandra Trujillo Negrete del Centro de Investigaciones Matemáticas de México. Alejandra es experta en Mapping Class Groups y nos va a hablar de la dimensión virtualmente cíclica en Mapping Class Group, en grupos de trenzas y en grupos de arte de ángulo recto. Esta charla pone de manifiesto que existe un punto de unión muy fuerte entre los Mapping Class Group y los grupos de arte. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenla en los comentarios del vídeo. Y el día de nuestra sesión en directo, el 16 de junio, a mediodía en México y a las 7 de la tarde en España, se la trasladaremos a la ponente. Y sin más dilación, pues les presento la charla de Alejandra, titulada Dimensión virtualmente cívica para el Mapping Class Groups y algunos subgrupos. Esperamos que la disfruten. Mi nombre es Alejandra Trujillo Negrete. Agradezco a los organizadores por invitarme a dar esta charla. En esta charla les quiero platicar sobre una prueba que me gusta mucho. Es acerca de que el Mapping Class Group contiene un subgrupo de índice finito que tiene la propiedad de que todo subgrupo cíclico infinito está contenido en un único cíclico infinito maximal. Y esta propiedad nos ayuda para calcular la dimensión virtualmente cíclica del subgrupo. Y además también esto nos va a ayudar para calcular la dimensión virtualmente cíclica para los grupos de trenzas de superficies y para los grupos de Artin de ángulo recto. Vamos a comenzar a dar la definición de qué es la dimensión virtualmente cíclica. Sea G un grupo discreto. Una familia de subgrupos de G es un conjunto de subgrupos de G que es cerrado bajo conjugación e intersecciones finitas. Los ejemplos clásicos son la familia trivial, la familia de subgrupos finitos y la familia de subgrupos virtualmente cíclicos. Los virtualmente cíclicos son aquellos que contienen un cíclico de índice finito. Un modelo para un espacio clasificante para la familia F, denotado como EFG, es un GCW complejo, que es un objeto final en la categoría de GCW complejos con subgrupos de isotropía en la familia. Estos espacios siempre existen, pero el modelo que existe, bueno, en general no es de dimensión finita. Entonces se define la dimensión geométrica, que es la mínima dimensión posible para modelos, para espacios clasificantes EFG, llamada dimensión geométrica para la familia F, y este es denotado por G de FG. Cuando la familia es la de virtualmente cíclicos, normalmente se llama la dimensión geométrica virtualmente cíclica. Entonces, observemos que si el grupo es libre de torsión, esta familia de virtualmente cíclicos es en realidad la de subgrupos cíclicos. La siguiente propiedad nos ayuda para el cálculo de la dimensión virtualmente cíclica del grupo. Decimos que un grupo G que es libre de torsión cumple la propiedad max si todo subgrupo cíclico infinito está contenido en un único maximal cíclico infinito. Entonces aquí los grupos abelianos libres pues satisfacen la propiedad max, pero por ejemplo ya el grupo que es el producto semidirecto de Z con Z ya no la cumple. Y bueno, el siguiente teorema justo es el teorema que nos dice
que nos simplifica la forma de calcular la dimensión geométrica para virtualmente cíclicos. Si G es un grupo libre de torsión que satisface la propiedad max y además ya sabemos que la dimensión geométrica para virtualmente cíclicos de G es finita, entonces la dimensión geométrica para la familia de virtualmente cíclicos es menor o igual a la dimensión geométrica para la familia trivial del grupo G más 1, donde tenemos que la dimensión geométrica para la familia trivial del grupo coincide con la dimensión comológica de G cuando la dimensión comológica de G es distinta de 2. Y bueno, pues la dimensión comológica de un grupo es bastante ya conocida. Ahora veamos el grupo modular de una superficie, que es el Mappings Class Group. Lo voy a llamar aquí el grupo modular. C es una superficie compacta con n puntos removidos del interior. El grupo modular de S es el grupo de clases de isotopía de difeomorfismos de S que preservan la orientación y fijan puntualmente la frontera. Si M es mayor que 1, el subgrupo de congruencia, denotado por gamma M de S, es el subgrupo del grupo modular. Este consiste de elementos del grupo modular que inducen el automorfismo trivial en homología de la superficie con coeficientes en Zm. Si M es mayor o igual a 3, este subgrupo de congruencia es libre de torsión y además este subgrupo de congruencia es de índice finito en el grupo modular. Entonces, los subgrupos de los que les hablé que tienen la propiedad max van a ser estos subgrupos con M mayor o igual a 3. De ahora en adelante, M va a ser mayor o igual a 3 y vamos a tomar la superficie con característica negativa. Entonces, el objetivo que tenemos ahora va a ser ver la prueba del siguiente teorema. Para M mayor o igual a 3, el subgrupo de congruencia satisface la propiedad max de que todo cíclico infinito está contenido en un único cíclico infinito maximal. Vamos a ver el caso cuando la frontera es vacía, pero también se cumple cuando tiene frontera la superficie. Entonces, también de ahora en adelante vamos a suponer que esa es una superficie sin frontera. Una curva esencial en la superficie va a ser una curva que no tiene intersecciones y que no es isotópicamente trivial. Y además también que no acota algún disco con un punto removido. El complejo de curvas de la superficie es el complejo simplicial abstracto, donde los vértices son las clases de isotopía de curvas cerradas esenciales, y un casimplejo en el complejo de curvas es una camasuntupla de vértices que tenga representantes de las curvas disjuntas. Así como se muestra aquí en la imagen. Un elemento, decimos que un elemento en el grupo modular es reducible si fija un simplejo del complejo de curvas y es pseudonoso si cualquier potencia f a la k no fija simplejos del complejo de curvas. Y esto es para todo k distinto de 0. Y bueno, por el teorema de clasificación de Nielsen-Thurston, los elementos de orden infinito en el grupo modular son o pseudonoso o reducibles. Aquí recordemos que estamos con superficies sin frontera. Entonces, bueno, tenemos la siguiente proposición.
Bueno, vamos a ver el teorema el teorema principal que queremos probar, de que un subgrupo cíclico infinito está contenido en un único maximal, pero lo vamos a ver en dos partes. Primero vamos a verla si el subgrupo está generado por un pseudonoso, y después veremos el caso cuando está generado por un reducible. Entonces, en este caso, primero sea H generado por F, donde F es un pseudonoso. Entonces, H va a estar contenido en un único maximal cíclico infinito. Vamos a ver algunos resultados antes para probarlo. El teorema de McCarthy nos dice que si F está en el subgrupo de congruencia gamma MDS, es pseudonoso, entonces el normalizador del cíclico generado por F es cíclico infinito. Además, tenemos el siguiente lema. Si F es un elemento, cualquier elemento del subgrupo de congruencia y T es distinto de 0, entonces el normalizador del generado por F es igual al normalizador del generado por la potencia F a la T. Este lema se prueba con el teorema de Luis París de raíces únicas. Y bueno, tenemos la prueba de la proposición. Supongamos que H es generado por F con F pseudonoso. Entonces, si F está contenido en G, el normalizador del generado por F es igual al normalizador del generado por G. Entonces, pero sabemos que el generado por G está contenido en el normalizador del generado por G, pero este es igual al normalizador del generado por F. Entonces, siempre que tengamos una contención de este estilo, vamos a tener que el generado por G está contenido en el normalizador del generado por F. Pero además este normalizador es cíclico, infinito. Entonces el maximal que buscamos es este normalizador del generado por F. Ahora veremos el caso cuando F es reducible. Igualmente vamos a ver primero algunos resultados para la prueba de este caso. Se asigna un elemento en el complejo de curvas. El estabilizador de sigma es el subgrupo de todos los H's en el subgrupo de congruencia que dejan fijos a sigma. El sistema de reducción canónico de un elemento reducible va a ser la intersección de todos los sistemas de reducción de F, y este es denotado por sigma de F. Entonces tenemos el siguiente lema: sea F reducible con sistema de reducción canónico sigma. Entonces el normalizador del generado por F va a estar contenido en el estabilizador de sigma. Ahora vamos a ver un homomorfismo que se llama homomorfismo de corte. Sea sigma un elemento del complejo de curvas con curvas alfa 1 hasta alfa r. Digamos, aquí en la imagen tenemos dos curvas. Y sea F en el estabilizador de sigma. Pongamos que C sea un C1 hasta CR, curvas disjuntas que representan a las curvas en sigma. Y phi sea un representante de la clase F. Entonces, tenemos que phi fija cada CI y además no intercambia las componentes de S menos C. Es decir, aquí tenemos el homomorfismo de la superficie en la superficie. Este me va a dejar fijas las curvas. Pero además, también cuando le quitamos, si removemos estas curvas de aquí, no me va a intercambiar las curvas las superficies que me quedan. Aquí, digamos, removemos estas curvas y me queda estas subsuperficies,
pero en realidad estas subsuperficies aquí en cada componente que tenemos aquí de frontera no es una frontera, sino que es homotópicamente es homotópicamente equivalente a quitar un punto de la superficie. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso tenemos que esta superficie es una esfera con 3 puntos removidos y este de aquí es un toro con un punto removido. Entonces, dado eso, tenemos un homomorfismo bien definido que va del estabilizador de sigma a el producto de los grupos modulares de las superficies SI. Y este está definido de la siguiente forma. Entonces, aquí tengo un homomorfismo de la superficie en la superficie, la clase de isotopía, y su imagen va a ser restringirme a la superficie de S menos C. Aquí sigma ese es el representante de este sigma y entonces nos restringimos a la superficie S menos C. Y este homomorfismo está bien definido y tiene núcleo el grupo abeliano libre generado por los Den-Twist en las curvas alfa 1 hasta alfa R, y este es llamado el homomorfismo de corte. Observemos que si F es un elemento en gamma MDS y tenemos que la imagen del homomorfismo de corte es F1 hasta FK. Si ponemos que sigma es igual al sistema de reducción canónico de F, entonces cada FI va a ser pseudonosop o la identidad. Aquí digamos, aquí tenemos este F y entonces cuando hacemos la restricción a las subsuperficies, aquí este homomorfismo va a ir de aquí a aquí y este de aquí a aquí, y estos van a ser o pseudonosop o la identidad. Y tenemos el siguiente teorema de Ivanov que dice que si G es un subgrupo del estabilizador de sigma, y supongamos que la imagen de G bajo el homomorfismo de corte es el producto de estos GIs, donde cada GI denota la proyección sobre la imagen en el grupo modular de la superficie SI. El grupo es abeliano solo si cada GI es trivial o un subgrupo cíclico infinito. Y bueno, ahora sí veamos la prueba para cuando el cíclico infinito es generado por un elemento reducible. CAF en el subgrupo de congruencia con sistema de reducción canónico sigma, que son las curvas alfa 1 hasta alfa R. Y entonces tenemos aquí que la imagen bajo el homomorfismo de corte es F1 hasta FK, donde cada FI es pseudonosop o la identidad. Reordenamos de tal forma que F1 hasta Fn son pseudonosop y los otros son la identidad. Luego, como vimos anteriormente, si el generado por F está contenido en el generado por G, entonces el generado por G está contenido en el normalizador del generado por F, y este está contenido en el estabilizador de sigma. Entonces, ya tenemos el homomorfismo de corte, y bueno, vamos a hacer una restricción ahora del homomorfismo de corte al normalizador de este F. Y la restricción nos queda como sigue. Entonces seguimos teniendo el mismo kernel. Aquí tenemos el normalizador y la imagen va a dar al producto ahora de los normalizadores de estos FIs. Ahora recordemos que estos FIs de 1 a n son pseudonosop y los demás son identidad. Entonces, la imagen de este normalizador va a ser el producto
de 1 hasta n de 6, donde cada uno de estos 6 es cíclico infinito, y por el producto de estos subgrupos gamma de SI que van a ser de índice finito en los subgrupos modulares de las superficies SI. Luego, CAG, la preimagen de estos productos de los cíclicos, del producto de los cíclicos de los 6 desde 1 hasta n. Entonces, por el teorema anterior, G es abeliano libre. Ahora notemos que si F, el generado por F está contenido en el generado por G, entonces el generado por G está contenido en G. Y esto, bueno, y esto es porque pues justamente al tener aquí esta sucesión exacta, tenemos que siempre van a estar contenidos aquí en el normalizador y luego la imagen de está contenido en el producto de estos normalizadores, pero aquí nada más nos importan cuando los FIs son pseudonoso. Cuando son identidades realmente pues no nos está aportando nada. Y entonces ahora como siempre va a estar contenido en un abeliano libre y como los grupos abelianos libres cumplen la propiedad de Max, entonces F vamos a poder encontrar el maximal en el cual está contenido este F. Y además es único. Y entonces aquí termina la prueba. Y se deduce de aquí, se puede deducir que la dimensión geométrica virtualmente cíclica va a ser menor o igual que la dimensión comológica de este subgrupo más 1. Donde como este subgrupo es de dimensión, es de índice finito en el grupo modular, la dimensión comológica, es la misma que la dimensión comológica del grupo modular. Y esta dimensión comológica pues ya fue calculada por Hager. También este teorema también se cumple cuando la superficie tiene frontera. Y bueno, para otros subgrupos, si esa es una superficie compacta orientable, denotemos por BNDS el grupo de trenzas de la superficie y PNDS va a ser el grupo de trenzas puro. Cuando esa es una superficie cerrada de género G, el grupo de trenzas puede ser visto como un subgrupo del grupo modular de la superficie menos n puntos, y el grupo puro se realiza como subgrupo de estos grupos de congruencias de la superficie menos n puntos. Entonces, usando que estos subgrupos de congruencia cumplen la propiedad maximal y que el grupo puro es de índice finito en el grupo completo de trenzas, y además, bueno, otros teoremas, podemos concluir que si esa es una superficie orientable cerrada de género G, mayor o igual a 2, entonces la superficie virtualmente cíclica, la dimensión geométrica virtualmente cíclica del grupo de trenzas es menor o igual a n más 2. Y bueno, también para los grupos de Artin de ángulo recto se tiene un resultado similar, ya que estos grupos de Artin de ángulo recto se encajan en el grupo modular de alguna superficie con género suficientemente grande. Y se puede calcular también a esta dimensión porque ya la dimensión geométrica para la familia trivial se conoce que es finita. Bueno, es todo.
Muchas gracias. Y bueno, si tienen dudas, pueden ver estos artículos donde vienen los detalles. Pues muchas gracias, Alejandra, por esta fantástica charla. Recordamos que si tienen preguntas las dejen por favor en la sección de comentarios del vídeo y las trasladaremos, Alejandra, el día de nuestra sesión en directo, que es el 16 de junio, a las 12 del mediodía en México y a las 7 de la tarde en España. Muchas gracias por el visionado del vídeo y esperamos verles el día de la sesión sincrónica.